Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Debate desde la Academia. En este programa abordaremos el tema representación de las mujeres en la cultura y en la literatura. En la UAP trabajamos por una universidad libre de violencia y discriminación. Hola, soy Ruth Salgado Arroyo, responsable del área Coeducación y Cultura de la Igualdad de la Dirección Institucional de Igualdad de Género. En estos días nos involucraremos en los festejos del Día del Libro y los derechos de autor, así como en el recuerdo de grandes autores y obras literarias, por lo que es importante reconocer y visibilizar a las mujeres que son personajes imprescindibles en la cultura. Mujeres como Laureana Wright González y Mateana Munguía de Abeleira, en el siglo XIX, fundadoras de Violetas del Anáhuac, así como Inés Arredondo, Elena Garro, Rosario Castellanos en el siglo XX, por mencionar algunas, son las indispensables de la literatura mexicana y de mujeres, también de la literatura feminista y de la literatura con perspectiva de género e interseccionalidad. Por lo tanto, en la literatura universal. Pero gracias a los billetes de 200 y hace más de 30 años, si se acordarán, bueno, tú y yo sí, Diana, Rubí no. Gracias a los billetes de 1000 y gracias a la moneda de 1000, la mayoría de la población mexicana conoce a Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra pionera feminista en la literatura y gran maestra novohispana de todas nosotras. Tomemos como pretexto a Sor Juana Inés de la Cruz, quien nació el 12 de noviembre de 1648 o 1651, este dato no está muy claro, y murió precisamente un 17 de abril de 1695, hace 329 años. En este aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz, la identificamos como un ícono de la literatura mexicana y universal, reconocida por sus aportaciones estéticas y considerada como la primera autora feminista novohispana y latina. Si me lo permiten, una autora barroca y feminista. Y es por lo anterior que quiero presentarles a nuestras invitadas de hoy. Contamos con la presencia de la maestrante en Ciencias del Lenguaje, Rubí López Velázquez. Ella es licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica, gestora cultural, creadora, periodista, investigadora, escritora y directora de proyectos. Su trabajo de investigación académica ha sido sobre narratología feminista y actualmente sobre intermedialidad y adaptación en la novela gráfica, especialmente en la novela gráfica de René Noult. Y a la doctora Diana Isabel Hernández Juárez, periodista, conductora de radio y televisión, gestora, escritora, cronista, ensayista, doctora en literatura hispanoamericana, académica e integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1 y es experta en la obra de Elena Poniatowska, así como del trabajo literario de diferentes autoras, tanto de literatura mexicana como universal. Vamos a comenzar esta conversación con esta primera pregunta. ¿Por qué Sor Juana Inés de la Cruz es una escritora vigente hasta nuestros días? Bien, pues querida Ruth, auditorio de TV UAP, un gusto estar aquí contigo, querida colega y compañera, y también aquí a Rubí. Yo creo que, bueno, Sor Juana Inés de la Cruz sigue siendo pues la escritora más importante en Hispanoamérica porque nos sigue sorprendiendo su escritura. Es maravillosa cuando más de casi 400 años después, ella ha traspasado los siglos, cuántas tesis de licenciatura, maestrías, doctorados se han escrito sobre su obra. Recuerdo este libro fundamental de Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, en donde justamente él, una de sus conclusiones es que es especialmente importante que sea una mujer, Sor Juana Inés de la Cruz o Juana de Asbaje. Él dice, el escritor más importante de la Nueva España. Y dice el escritor porque incluso en esos años pues no había escritoras. Entonces, ¿cómo resulta que el escritor más importante de la Nueva España fue una mujer? Y una mujer que a la fecha la leemos y nos sorprende,
por su poética, por su estética, por el ritmo de su versificación, por la filosofía, por el contenido, por la amplitud y vastedad de su obra. Entonces, bueno, por algo nuestro colegio, el edificio de nuestro Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica lleva su nombre, el edificio Sor Juana Inés de la Cruz, y la seguimos estudiando, la seguimos leyendo y lo más importante, Ruth, la seguimos disfrutando, porque cada vez que leemos a Sor Juana, pareciera que su escritura se transforma, se renova, son otras las lecturas, y no es la escritura, somos nosotras, ¿no? Yo cuando en la primera obra de Sor Juana Inés de la Cruz que leí, estando en la secundaria, que luego se hacían como concursos de declamación, fue Redondillas, ¿no? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Pues yo lo decía nada más como lorito, ¿no? Porque así me lo aprendí. No entendía siquiera realmente todo lo que significaba, pero ya luego de esta trayectoria de vida, de experiencias, de estudios de género y demás, pues es un poema feminista, ¿eh? En donde ella justamente está aludiendo cómo desde aquella época, o en esa época especialmente, una época muy machista, de todo se culpaba a las mujeres, cuando a final de cuentas todo aquello que se decía es culpa de las mujeres, pues era inducido por los hombres. Sí, pues muchas gracias, Ruby. ¿Por qué es tan vigente? Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación a las dos, maestra Ruth y a la doctora Diana, porque pues son mujeres también que las conozco desde hace tiempo y admiro muchísimo su trayectoria y estoy muy agradecida de compartir el espacio el día de hoy con ustedes. Y bueno, también, como lo acaba de decir magníficamente la doctora Diana, sí, o sea, ahora hasta este 2024 seguimos sorprendiéndonos con la manera tan diestra, ¿no?, en la que Sor Juana escribía y imaginaba, ¿no?, no solamente historias, porque ella también escribió teatro, sino imágenes sumamente hermosas, sumamente claras, en donde pues se nos transmite, ¿no?, un amor al conocimiento, a la filosofía, a la sabiduría. Entonces creo que incluso más allá de una cuestión de género, pues ella sigue siendo como un faro, ¿no?, en toda esta búsqueda como de la belleza y la verdad. Y pues Sor Juana inspiró también el trabajo en escritoras mexicanas, o inspirado en escritoras alrededor del mundo, justamente no solamente por ser una mujer sumamente destacada, sino porque como ella, también otras mujeres han tenido, ¿no?, que pasar o sortear diferentes tipos de obstáculos por esta condición también, digamos, como de subalternidad social, que bueno, eso es algo indiscutible, pero es como una mezcla magnífica, ¿no?, entre una creadora de arte, de lenguaje, y además pues una sujeta social, política sumamente crítica, ¿no?, de todas las vicisitudes que vivían las mujeres como sujetas políticas, ¿no? Entonces pues siempre hasta ahora, y creo que siempre será un referente de eso, ¿no?, de cómo una mujer logra abrirse camino entre un mundo que pone muchísimas cosas en su contra. Maestra Ruby, ¿tienes algún texto favorito de Sor Juana Inés de la Cruz? Bueno, ahora que lo pienso, sí hay un par de textos que vienen a mi mente como de manera inmediata. El primero es Respuestas de Orfilotea. Lo recuerdo mucho porque en la licenciatura nos tocó leerlo en una clase y a mí me pareció muy fuerte cómo a través de la redacción de Sor Juana hace como toda una defensa, ¿no?, de su escritura y de su quehacer literario. Y bueno, para mí fue muy impactante, ¿no?, pensar en una mujer que vivía, ¿no?, en esos siglos del virreinato, pues defenderse a través de la escritura, ¿no? Eso para mí fue algo creo que me marcó en mi lectura como hacia Sor Juana. Y bueno, también está este poema hermoso que hablábamos con la doctora Diana, Primero Sueño, que es pues un poema también sumamente rico, ¿no?, en imágenes, en referencias, en justamente en mostrar toda esta maestría con el lenguaje, con la composición a nivel
sintáctico, a nivel semántico de la poesía de aquella época, y que también buscaba como abrirse paso entre los poetas muy importantes de su época, ¿no? De los siglos de oro, como Gorostiza y como todos los poetas de esa época. Y bueno, creo que en todas sus facetas, pues ella tenía como mucho, un manejo del lenguaje bastante impresionante. Y pues creo que esas dos obras son como las primeras que vienen a mi mente, y que también pues en este acercamiento hacia la figura de Sor Juana resultan importantes, ¿no? Porque gracias a la respuesta a Sor Filotea es que también pues conocemos cómo es que pues existía como todas estas instituciones, ¿no? Que regulaban de manera bastante estricta, ¿no? Como los comportamientos que se esperaban de las mujeres, y como, bueno, o sea, eso existió, y también existió el valor de una mujer de cuestionar esas estructuras, ¿no? Y pues la siguiente obra nos va a hablar más la doctora Diana, que es aquí la siendo experta. una monja, ¿no? Adicional Claro. a lo que dice, siendo una mujer, pero todavía aún más fuerte la carga, ya que era una monja, ¿no? Sí. Entonces, pues eso fue un escándalo terrible, en donde tuvo que ver el que era el arzobispo de Puebla, bueno, no era Puebla todavía, de la arquidiócesis de la Nueva España. Y respondiendo a tu pregunta, estimada Ruth, pues son muchas las obras, ¿no? Es difícil luego decidir cuál es nuestra obra favorita de Sor Juana Inés de la Cruz, pero creo que sí, el sueño, primer sueño o primero sueño, porque de hecho existe esa polémica, incluso hace rato tú mencionabas también que se manejan como dos fechas, ¿no? De su nacimiento. También en el caso del sueño se manejan 3 posibles títulos, que la primera edición únicamente era el sueño, posteriormente ya le pusieron el primer sueño, o ya luego primero sueño. Y fíjense, eso que parecería tan sencillo cambia el sentido, ¿no? El sueño, primero sueño. Como sea, pues se trata de un poema monumental, 952 versos. Entonces, sí, es mi poema favorito, y a continuación les voy a decir los 952 versos. No es cierto, les voy a decir, espero no equivocarme, el inicio. Piramidal, funesta de la tierra nacida sombra, se encaminaba al cielo de vanos obeliscos punta altiva, alcanzar pretendiendo las estrellas. Es el inicio nada más. Y me encanta, fíjate, este poema, esta parte del poema me encanta, bueno, todo el poema, pero cuando habla de esta piramidal funesta sombra de la tierra nacida, y yo volteo a ver el Popocatépetl, en los atardeceres maravillosos que nos regala, así se ve una piramidal sombra que emerge del Popocatépetl, que es su sombra que se proyecta hacia el cielo y que parece pretender alcanzar las estrellas. He tomado fotos del Popo y lo he acompañado con este fragmento del poema que pues me fascina. Y bueno, hay tesis de doctorado, hay libros analizando cada uno de estos versos, cada una de sus significaciones, y yéndonos ahora a los estudios modernos o de lo que hablan los jóvenes, por ejemplo, yo reflexionaba, es de que este poema es un verdadero multiverso, ¿sí? Porque se presta a múltiples interpretaciones, tratando de acercar a la gente, y esto de cómo motivarla que se acercan a Sor Juana, porque también hay personas que le tienen miedo, ¿no? Llegan a considerar que es una poesía demasiado complicada, demasiado refuscada, pero yo les diría, disfrútenla, siéntanla, comuníquense con lo que entiendan, no quieran que tenga una explicación, un significado. El primer sueño parte pues, de una experiencia que escribe Sor Juana, en donde el cuerpo duerme mientras el espíritu viaja, y el espíritu asciende como a otras esferas, viaja por tiempos, por espacios, por épocas, se conecta con cuestiones religiosas, filosóficas, históricas, sociales, hay una profunda crítica. Entonces pues es un poema verdaderamente espectacular, donde también hay una narración y donde se cuestiona a la misma religión, y fue en parte donde se empezó a meter en bronca Sor Juana, porque como siendo monja estaba cuestionando
pues, los dogmas religiosos de su época. Sí, ay, perdón, aquí me gustaría aclarar que hace rato me equivoqué, no era Gorostiza, era Góngora. Góngora era el autor, me traicionaron los nervios, pero lo que efectivamente, como dice la doctora Diana, fue ese texto que también se menciona en respuesta a Sor Filotea. Ella se adjudica la autoría, ¿no?, del sueño dentro de estas cartas. E incluso, fíjate, es muy curioso que dice que el primer sueño, o el sueño, fue el único texto que escribió por gusto. Dice, es el único que yo escribí por gusto. Todos los demás, pues luego eran encargos, ¿no? Finalmente, el volverse la escritora favorita de la virreina, de la corte, no de la iglesia, ¿no? Porque la iglesia, al contrario, quería censurarla, quería callarla, pero al convertirse en la escritora favorita, pues le pedían muchas cosas por encargo, ¿no? Poemas, hasta villancicos, los de Navidad, que están aquí en la Catedral de Puebla. Aquí en la Catedral de Puebla, en la Biblioteca Palafoxiana y en la Biblioteca La Fragua, tenemos el privilegio de tener inéditos de Sor Juana o textos de Sor Juana, ¿no? Entonces, bueno, es una maravilla y por lo tanto, pues ella escribía luego también muchas cosas por encargo. Y el primer sueño, ya dice, ¿fue lo único o fue lo que yo escribí por gusto? Sí, y impresionante porque es una de las obras más reconocidas, más importantes y que para muchos críticos es como pues es la obra máxima también del Siglo de Oro, ¿no? O sea, es realmente un referente incluso como de los propios escritores más reconocidos de esa época. Entonces, también es interesante como, bueno, por gusto, por verdadero amor, pues también sale como una obra tan compleja, tan llena de como usted dice, como un multiverso, ¿no? Que es muchas cosas a la vez y que además ostenta pues en sí mismo, en su estructura, una belleza pues sublime, ¿no? Leyéndola, querida colega, yo he hecho esos viajes astrales con Sor Juana. Voy a retomar esta imagen que tú planteas, Diana. Probablemente al ver estos atardeceres, bueno, son los mismos atardeceres que vio Sor Juana del otro lado del volcán, ¿no? Del Estado de México. Ella vio el lado B del volcán. Digo el lado A porque es mi lectura centralizada, ¿no? O yo estoy viendo el lado B de la lectura de Sor Juana. Vimos lo mismo. Sí. Y esa temporalidad, estas imágenes poéticas, pues me llevan a pensar que Sor Juana y yo estamos conectadas por por este escenario, y al mismo tiempo también creo que ella es nuestra maestra, pues un poco nuestra maestra ancestral. Sí. Y en ese sentido, pues hay muchas mujeres como ustedes que también son escritoras, que reconocen el valor de la literatura de otras mujeres. Ahora, yo quisiera, en este anacronismo, decirle a Octavio Paz que pues es escritora, y le hubiera yo corregido. Sí, yo ella es escritora, aunque diga escritor, porque ser escritor es como estar en este entramado de los ilustres productores del pensamiento, de las imágenes poéticas, etcétera, ¿no? Pero sí, la escritora. Claro. Y en ese sentido, y un poco en estas reflexiones que ustedes bien nos van llevando, pues reconocer el valor de pues cuentos, poesía, novela, obras de teatro escritas por mujeres. En ese sentido, ¿cuáles son las autoras para ustedes que consideran que valdría la pena que en este momento estuviéramos también, ¿no?, leyendo? Sí, mi Ruth, te respondemos de inmediato, pero quisiera hacer dos comentarios adelante, de este último que acabas de decir. Fíjate que sí, yo también leyendo a Octavio Paz, que ya luego con el tiempo nos ha quedado claro que era bien misógino, machista, y todas las historias de terror con Elena Garro, digo porque sí era una relación muy violenta y muy complicada. Sí, pero él escribe a propósito, es el mejor escritor, ¿no? Entonces, remarcando que una mujer fuera el mejor escritor. Entiendo un poco el juego, pero es parte de ese juego o discurso machista también de anular a las mujeres, invisibilizarlas, ¿no?, por un lado. Y el otro comentario que te quería yo hacer, bueno, Sor Juana es la escritora, por supuesto, que más destaca, pero fíjate que es bien interesante que
en esa época hubo muchas monjas escritoras más, ¿no? Leía yo un artículo de la escritora Margot Glantz, en donde ella hace toda una investigación sobre monjas cronistas de Puebla del siglo XVII y las ubica específicamente en la orden de las Carmelitas, que a la fecha esa orden religiosa sigue aquí en Puebla. Y eran también escritoras muy buenas, ¿no? Claro está que no tuvieron pues, la fama, la proyección, todo lo que logró Sor Juana, pero hay también varios trabajos de investigación en nuestra Facultad de Filosofía y Letras sobre las monjas escritoras y sobre diversas órdenes, ¿no? También es muy importante. Simplemente ahorita recuerdo, por ejemplo, a Santa Teresa, ¿no? O Teresa de Ávila, que también tiene obra importante, entre otras, ¿no? Y bueno, ya pasando, que tú nos preguntas ahora ya de escritoras actuales o tratando de seguir un poquito una línea no tan diacrónica. Ajá, no tan diacrónica, pero sí, ¿cuál es el valor de la literatura escrita por mujeres? Bueno, pues en este caso yo creo que si lo buscamos vincular con el trabajo de Sor Juana, claro que fue un gran referente, una escritora que dejó una herencia para las futuras generaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una de las escritoras que yo estudio, que estudié en la licenciatura, que es Rosario Castellanos, pues fue sumamente importante. Ella la referencia en muchas de sus obras, tanto en sus ensayos académicos como en su poesía, como en su novelística. Sí, o sea, reconocer como esa herencia y esas formas en las que también sorteó como muchas cosas. Entonces, yo creo que Rosario Castellanos pues es una gran heredera de toda la filosofía y de todas las formas creativas también de Sor Juana, porque como lo fue Rosario Castellanos, ella escribió mucho sobre la vida también de las mujeres en México, ¿no? O sea, ya en el trabajo de Rosario Castellanos, pues podemos encontrar no solamente un amor por la escritura, por la creatividad literaria, sino también una profunda crítica social. Ella entendía muy bien las condiciones que atravesaban las mujeres y no solamente las mujeres… No, tú continúa. Es que, bueno, está bien. No solamente las mujeres, digamos, mestizas, ¿no? Las mujeres indígenas, las mujeres que vivían todavía en un grado como de subalternidad mayor, ¿no? Que otras mujeres en México. Entonces, también digamos que en ese sentido, Rosario Castellanos entendió como esta forma de querer expresarse a través del lenguaje y además también entendió que el poder escribir le daba la oportunidad de resaltar como todas estas situaciones que se viven en nuestro país y que se viven en, por ejemplo, comunidades que también han sido sumamente marcadas por la colonización, ¿no? Por toda esta herencia que tenemos como mexicanos de sí, vivir en lugares, en comunidades donde la presencia también de la iglesia, de todas estas formas de vida, pues sobrepasan, ¿no? a todos, a hombres, mujeres, pero sobre todo a la vida de las mujeres y la forma en la que se desenvuelven socialmente, ¿no? Entonces, también en ese sentido hay un paralelismo entre Sor Juana y Castellanos, porque ellas identifican, ¿no? Como es que estas estructuras, pues a veces perjudican, ¿no? Y perjudican el desarrollo discursivo, la capacidad discursiva de las mujeres y también pues su desenvolvimiento político. Entonces, a mí me parece que pues ella es como una de sus grandes herederas en este sentido. Pues nos queda súper poquito tiempo, pero me gustaría que fuéramos cerrando. Nos quedan como 4 minutos. Entonces, no, ya de todo el programa, compañeros. Yo les dije que se nos iba a ir súper rápida esta conversación. Tenemos un público universitario y académico y creo que
a veces la dinámica en las redes sociales implica cuestionar que no existen escritoras mujeres o que no salen de los formatos tradicionales. ¿Qué le recomendarían para empezar a leer a mujeres en la literatura? ¿Qué formatos, qué soportes, qué le podríamos recomendar? Me gustaría que empezáramos con la recomendación de Rubí, porque ella trabaja novela gráfica y hay muchas autoras de novela gráfica. Adelante, Rubí. Muchas gracias por la pregunta, y para no demorarme tampoco, pues yo creo que ahora también la cultura actual estamos sumamente inundados por la capacidad de las imágenes, entonces pues claro que en este sentido yo recomendaría una novela gráfica para las personas que quieran empezar como a incursionar dentro del mundo de la literatura, pero también aprecien como todas estas imágenes hermosas que a veces nos dan este tipo de formatos. Creo que tengo que recomendar la novela que ahora me encuentro estudiando, que es El cuento de la criada, de la ilustradora René Nold, que está inspirada directamente de la obra El cuento de la criada o The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, que es una obra sumamente conocida, famosa, llevada a muchos formatos, ballet, ópera, series de televisión. Entonces creo que en lo personal, si hay público joven que nos está viendo y que le gusta la novela gráfica y que le gusta también la literatura, y la literatura escrita por mujeres, además que en este caso es ciencia ficción, que también es como un género bastante atractivo para las personas jóvenes. Bueno, esa es mi recomendación. Y también que lean muchas escritoras mexicanas. Creo que tenemos escritoras sumamente importantes, apasionantes. Y pues todo lo que puedan leer de escritoras mexicanas, como ahora estaba leyendo a Guadalupe Nettel, bastante buena. Otro tipo de escritoras también, pues esa sería mi recomendación, sobre todo. Muchas gracias. Diana. Bien, ya que hablabas de los nuevos formatos de comunicación, internet, redes sociales y demás, pues yo les sugiero que sigan, escritoras vivas que publican en redes sociales también, justamente como Elena Poniatowska, que desde su cuenta personal de X y de Facebook comparte frases, o que tiene la Fundación Poniatowska, en donde se comparten fragmentos de sus obras literarias. Sé que a veces hay personas que ven los libros así de 500 páginas y se asustan, pero si se conectan con un fragmento y de ahí les gusta, van a agarrar la obra y la van a disfrutar completa, ¿no? Hablando de más autoras, Elena Garro ya falleció, sin embargo, hay varias páginas que llevan su nombre y que se dedican a la difusión de su obra, entonces escriben fragmentos, ¿no? Hablaba de Elena Garro también como otra de las escritoras fundamentales, además que nació en Puebla, aunque nada más nació en Puebla y luego se fue a otro lado, pero que es una escritora que nos deslumbra con la belleza, con la estética, con la musicalidad de su narrativa. Los recuerdos del porvenir también es una novela maravillosa, que léanla, se divierte uno muchísimo. También ella es precursora incluso de lo que fue el realismo mágico, del boom latinoamericano, aunque no fue reconocida en su época, pero una escritora maravillosa. Y hablando ya de autoras más nuevas, pues les diría Fernanda Melchor, que además les va a gustar mucho a los jóvenes también, porque incursiona entre el periodismo, la nota roja, la crónica, y que además es egresada de nuestra facultad. Ella estudió en la maestría en Estética y Arte, aquí con nosotros en Filosofía y Letras, y pues muchas otras autoras, mencionaría yo algunas que ahora están también irrumpiendo el género o la diversidad sexogenérica a través de la literatura lésbica, la literatura queer, y pues tenemos a muchas escritoras que hace falta conocer, porque además todas estas nuevas autoras lo que están haciendo es que están rompiendo con los estereotipos y proponiéndonos nuevas representaciones y configuraciones de las mujeres como seres libres, transgresores, y que están transformando a sí mismas, sus entornos y a la sociedad. Pues muchísimas gracias por estar en este programa vinculado a los temas de discusión y actividades realizadas en la Dirección Institucional de Igualdad de Género, maestra Rubí, maestra Diana. Y así hemos llegado al final de esta entrevista llamada Debate desde la Academia a través de TV WAP. Agradecemos la participación de nuestras compañeras y también al equipo de TV WAP, que pues siempre está aquí al tiro apoyándonos con sus pues con su trabajo y su dedicación, y pues les invitamos a conocer las diversas actividades dirigidas a la transversalización de las políticas de igualdad
prevención y atención de la discriminación y violencia de género en nuestra universidad. Síganos en nuestras redes sociales, búsquenos www.dije.wap.mx. Hasta pronto.